Cállate, viejo inútil. Nadie quiere escuchar tus estupideces. Esas palabras salieron de la boca de mi propio hijo mientras su mano tapaba mi boca con fuerza delante de 40 invitados. Todos se rieron. Yo me quedé en silencio. Pero esa noche tomé la decisión más importante de mi vida. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Domingo Vargas, tengo 68 años y llevo 3 años siendo viudo. Mi esposa Pilar Molina Vega falleció en octubre de 2022, después de 46 años de matrimonio. Fue el amor de mi vida, mi compañera fiel, la mujer que me apoyó cuando no teníamos nada y celebró conmigo cada logro de nuestra empresa. Aquella noche del sábado 26 de octubre de 2024 decidí organizar una cena especial en mi casa para conmemorar lo que hubiera sido nuestro aniversario número 49 de bodas. Invité a 40 personas, familiares, amigos cercanos, algunos socios antiguos del negocio y vecinos que conocían bien a Pilar. Quería honrar su memoria, compartir historias bonitas, recordar los momentos que construimos juntos. Contraté un servicio de catering elegante. Decoré el salón con fotografías nuestras de diferentes épocas y preparé un pequeño discurso emotivo que había escrito durante las noches previas. Todo estaba perfecto. La mesa lucía hermosa con manteles blancos, velas aromáticas y las flores favoritas de Pilar, rosas blancas y lirios. Mi hijo Adrián Molina llegó con su esposa Nuria Castillo Rubio alrededor de las 8 de la noche. Él tiene 42 años. Trabaja en un puesto nominal dentro de mi empresa de importación, aunque en realidad hace poco más que aparecer 2 veces por semana. Nuria tiene 39 años, siempre impecablemente vestida, siempre con esa sonrisa que nunca llega a los ojos. Los recibí con el mismo cariño de siempre, aunque últimamente había notado cierta distancia fría en sus visitas. La cena transcurrió entre conversaciones amenas y risas nostálgicas. Pasadas las 10 de la noche, cuando todos habían terminado el plato principal, me puse de pie y golpeé suavemente mi copa con un tenedor para pedir atención. El murmullo se apagó gradualmente. Comencé a hablar sobre Pilar, sobre cómo nos conocimos en 1976 en una pequeña librería del centro de Madrid, donde ella trabajaba como dependienta. Relaté cómo me enamoré de su risa cristalina, de su manera de hablar sobre libros con una pasión contagiosa, de cómo tardé meses en reunir el valor para invitarla a tomar un café. Estaba llegando al momento más emotivo de mi historia cuando recordaba nuestra primera cita en el Parque del Retiro bajo un cielo despejado de primavera, cuando escuché la voz cortante de Adrián interrumpiendo desde su silla. «Papá, ya basta. Todos conocemos esa historia aburrida». Hubo un silencio incómodo. Algunos invitados bajaron la mirada a sus platos. Yo intenté retomar el hilo con una sonrisa diplomática, pero apenas pronuncié 3 palabras más cuando mi hijo se levantó bruscamente de su asiento. «Cállate, viejo inútil. Nadie quiere escuchar tus estupideces», gritó mientras caminaba hacia mí con pasos decididos. Antes de que pudiera reaccionar, su mano cubrió mi boca con fuerza, empujando mi cabeza ligeramente hacia atrás. Sus dedos presionaban mis labios con una violencia contenida que me dejó paralizado. No fue un gesto juguetón, fue una humillación calculada, ejecutada con desprecio absoluto delante de 40 testigos. La sala estalló en risas nerviosas. Algunas personas aplaudieron creyendo que era parte de alguna broma familiar. Nuria sonreía desde su lugar con satisfacción apenas disimulada. Yo me quedé completamente inmóvil.
sintiendo el calor de la vergüenza subir por mi cuello hasta las mejillas. Adrián mantuvo su mano sobre mi boca durante unos segundos que parecieron eternos, mirándome fijamente a los ojos con una frialdad que jamás había visto en él. Después retiró la mano, regresó a su asiento y siguió comiendo su postre como si nada hubiera ocurrido. No dije una palabra más en toda la noche. Me senté en mi silla y permanecí en silencio mientras las conversaciones se reanudaban tímidamente a mi alrededor. Pero algo había cambiado dentro de mí en ese preciso instante. No sentía rabia ciega ni deseos de gritar. Sentía una claridad absoluta, una lucidez fría que no había experimentado en años. Observé a mi hijo terminar su postre, reírse con naturalidad de algún chiste que alguien contó, besar la mejilla de Nuria con ternura fingida. Mientras los invitados comenzaban a despedirse entre las 11 y medianoche, yo memorizaba cada detalle. ¿Quiénes habían reído? ¿Quiénes habían bajado la mirada avergonzados? ¿Quiénes se acercaron después a darme un apretón de manos compasivo? Adrián y Nuria se fueron sin siquiera despedirse. Simplemente desaparecieron entre los primeros grupos que abandonaron la casa. Esa noche, cuando finalmente cerré la puerta tras el último invitado, subí a mi habitación y me senté en la cama que compartí con Pilar durante décadas. No lloré, no me derrumbé. Simplemente comprendí con absoluta certeza que aquella humillación pública había revelado la verdadera naturaleza de mi hijo. Y comprendí también que yo, Domingo Vargas, no era el viejo inútil que él creía. Era un hombre con 68 años de experiencia, 45 años construyendo un imperio empresarial y una capacidad de observación que Adrián acababa de subestimar gravemente. Esa noche tomé la decisión más importante de los últimos años de mi vida. Durante los días siguientes a aquella humillación, me dediqué a reflexionar profundamente sobre el camino que había recorrido hasta llegar a este momento. Necesitaba entender cuándo exactamente mi hijo se había transformado en el hombre despreciable que tapó mi boca delante de 40 personas. La respuesta requería revisar décadas de sacrificios, decisiones y señales que quizás había ignorado por amor paternal. Mi empresa de importación nació en enero de 1979, con un capital inicial de apenas 25.000 pesetas, que Pilar y yo habíamos ahorrado durante 3 años trabajando en empleos secundarios. Alquilé un pequeño almacén de 80 m² en las afueras de Madrid, sin calefacción, con goteras en el techo y una oficina improvisada que consistía en un escritorio de segunda mano y 2 sillas de plástico. Los primeros años fueron brutalmente duros. Trabajaba 18 horas diarias cargando cajas personalmente, negociando con proveedores italianos, en un italiano chapurreado, durmiendo algunas noches en el almacén cuando los pedidos se acumulaban. Pilar estaba embarazada de Adrián durante esos primeros meses de la empresa. Recuerdo perfectamente cómo ella organizaba los pedidos desde casa. Escribía facturas a mano con su letra perfecta y me preparaba bocadillos que yo comía de pie entre un cliente y otro. Cuando nació Adrián, en septiembre de 1982, ya habíamos logrado mudar la empresa a un almacén más grande y contratar a nuestros primeros 3 empleados. Para entonces importábamos productos textiles desde Italia, Francia y Portugal, con una facturación anual que había crecido hasta 250.000 pesetas. Los sacrificios por Adrián comenzaron desde su infancia. Mientras otros padres llevaban a sus hijos a colegios públicos, yo pagaba mensualidades de 12.000 € anuales en el Colegio San Patricio, una institución privada de élite donde estudiaban hijos de empresarios y diplomáticos. Quería darle oportunidades que yo nunca tuve.
Cuando cumplió 16 años, le regalé un BMW Serie 3 importado que me costó 45.000 euros dinero, que podría haber reinvertido en maquinaria nueva para la empresa. A los 18 le financié un intercambio académico de un año completo en Londres, gastando 38.000 euros entre matrícula, alojamiento y gastos personales. Durante sus estudios universitarios en administración de empresas, Adrián vivía en un apartamento de 2 habitaciones que yo alquilaba por 100 euros mensuales. Conducía el coche que yo le había comprado. Usaba tarjetas de crédito conectadas a mis cuentas bancarias y recibía una mensualidad de 1.000 euros para gastos diversos. Nunca trabajó medio tiempo. Nunca conoció la sensación de contar céntimos para comprar comida. Nunca experimentó la angustia de no saber si podría pagar el alquiler del mes siguiente. Yo me encargué de que su vida fuera perfectamente cómoda, mientras él se enfocaba en sus estudios. Al graduarse en 2005, le ofrecí inmediatamente un puesto directivo en la empresa con un salario inicial de 4.000 euros mensuales, muy superior al que cualquier recién graduado podría esperar en el mercado laboral. Para entonces, mi negocio ya facturaba 2 millones de euros anuales. Habíamos expandido nuestras importaciones a incluir maquinaria industrial alemana, y yo empleaba a 27 personas. Adrián empezó trabajando en el departamento comercial, aunque rápidamente quedó claro que su interés por los aspectos técnicos del negocio era superficial. En 2016, a los 34 años, Adrián me anunció que se casaría con Nuria Castillo, una mujer que había conocido en un gimnasio exclusivo de Chamberí. Ella trabajaba como asesora de imagen personal para ejecutivos, cobrando tarifas que oscilaban entre 300 y 500 euros por sesión. Desde el primer momento noté algo artificial en su manera de relacionarse conmigo. Sus sonrisas parecían calculadas. Sus preguntas sobre la empresa sonaban más a investigación que a interés genuino, y su forma de hablar sobre dinero revelaba una mentalidad puramente materialista. La boda costó 85.000 euros. Yo pagué todo. El banquete para 150 invitados en el Hotel Villamagna. El vestido de novia diseñado por Rosa Clara, la luna de miel de 3 semanas en las Maldivas, las alianzas de oro blanco con diamantes, el fotógrafo profesional, la orquesta, las flores, el transporte. Adrián no contribuyó con un céntimo, simplemente asumió que yo me haría cargo de todos los gastos. Y cuando intenté sugerir una celebración más modesta, Nuria intercedió argumentando que una boda solo se hace una vez en la vida y debe ser memorable. Después del matrimonio, los cambios en Adrián se volvieron gradualmente más evidentes. Sus visitas a casa se espaciaron. Cuando venía hablaba principalmente sobre proyectos de inversión arriesgados, sobre coches de lujo que quería comprar, sobre casas más grandes que había visto en revistas de decoración. Su trabajo en la empresa se volvió cada vez más irregular. Llegaba tarde, se marchaba temprano, delegaba responsabilidades en otros empleados, y cuando yo intentaba discutir temas importantes del negocio, él respondía con frases como: «Ya lo manejo yo, papá. No te preocupes por esas cosas». La muerte de Pilar en octubre de 2022 marcó un punto de inflexión definitivo. Durante el funeral, Adrián estuvo más preocupado por atender llamadas de trabajo que por acompañar mi dolor. En las semanas siguientes, mientras yo luchaba contra la soledad y la depresión, sus visitas se redujeron a apariciones esporádicas donde llegaba con prisa, preguntaba superficialmente sobre mi salud y se marchaba alegando compromisos urgentes. Nuria prácticamente desapareció de mi vida. La mujer que durante años había fingido cariño hacia suegra, ahora consideraba innecesario mantener esa fachada.
Hoy en 2024 mi empresa vale aproximadamente 3.200.000 euros. Tengo 45 empleados, contratos de importación exclusivos con fabricantes de 12 países europeos y una reputación comercial construida durante 4 décadas y media de trabajo honesto. Mi casa familiar, donde Pilar y yo criamos a Adrián, está valorada en 700.000 euros según la última tasación oficial. Poseo además cuentas de ahorro que totalizan 580.000 euros, fruto de años de vivir modestamente y reinvertir utilidades. Adrián conoce estas cifras aproximadas. Sabe que algún día heredará todo lo que he construido. Pero lo que él no entiende es que el dinero solo tiene valor cuando se ha ganado con esfuerzo y se administra con responsabilidad. Durante 42 años, él ha vivido como un príncipe sin reino propio, disfrutando privilegios que nunca tuvo que conquistar, desarrollando una mentalidad de derecho que lo ha convertido en el hombre arrogante que me humilló públicamente. Ahora comprendo que aquella noche del 26 de octubre no fue un arranque de mal humor. Fue la manifestación natural de décadas de resentimiento acumulado hacia el padre que lo controlaba, hacia el viejo que no entendía los tiempos modernos, hacia el obstáculo humano que se interponía entre él y una herencia que considera suya por derecho divino. Pero lo que Adrián no sabe es que ese viejo inútil había aprendido a ser muy paciente y muy observador durante 45 años, construyendo un imperio desde cero. Los SCO días posteriores a aquella cena desastrosa fueron extraordinariamente reveladores. Adrián y Nuria comenzaron a visitarme con una frecuencia inusual, que inmediatamente levantó mis sospechas. Antes del incidente pasaban semanas enteras sin aparecer por mi casa. Ahora de repente venían cada tarde con excusas diferentes. Traerme comida preparada, revisar si necesitaba algo del supermercado, preguntarme sobre mis medicamentos para la presión arterial. El lunes 28 de octubre, apenas 2 días después del desastre, llegaron alrededor de las 6 de la tarde. Nuria traía una bolsa con tuppers de comida casera que claramente había comprado en algún restaurante, porque ella jamás había cocinado nada en su vida. Se sentaron conmigo en el salón y empezaron con preguntas aparentemente inocentes sobre mi rutina diaria. «Papá, ¿estás durmiendo bien?», preguntó Adrián con tono preocupado que sonaba completamente falso. «¿No te sientes solo en esta casa tan grande?», añadió Nuria mientras miraba alrededor, evaluando el espacio como si fuera una agente inmobiliaria. Me limité a responder con monosílabos, actuando un poco más cansado de lo normal. Les dije que efectivamente las noches eran largas, que a veces olvidaba si había almorzado o no, que las escaleras me resultaban cada vez más difíciles de subir. Vi cómo intercambiaban miradas rápidas, casi imperceptibles, llenas de significado. Adriana sintió levemente hacia Nuria, quien inmediatamente cambió de tema para hablar sobre residencias asistidas que había visto anunciadas en revistas. El martes por la tarde regresaron con folletos coloridos de centros geriátricos de lujo. Nuria los desplegó sobre la mesa del comedor con entusiasmo ensayado, señalando fotografías de habitaciones amplias, jardines bien cuidados, personal médico sonriente. «Mira, papá, este lugar en Las Rosas tiene servicio de enfermería a las 24 horas, actividades recreativas, transporte para excursiones», explicaba mientras yo fingía examinar las imágenes con interés. Adrián agregó que vivir solo a tu edad es peligroso. Podrías caerte y nadie se enteraría durante horas. Asentí despacio, murmurando que quizás tenían razón, que efectivamente la casa era demasiado grande para mí solo. Los vi relajarse visiblemente. Nuria tocó mi mano con falsa ternura y dijo: «No te preocupes por el dinero.
Nosotros nos encargaremos de todos los trámites. Tú solo tienes que descansar y dejarnos cuidarte. La manera en que pronunció nos encargaremos. Me heló la sangre. No hablaba de cuidarme, hablaba de controlarme. El miércoles, durante su tercera visita consecutiva, los escuché hablando por teléfono en el pasillo mientras yo, supuestamente, estaba en el baño. Adrián había contestado una llamada y su voz resonaba clara a través de las paredes delgadas de mi casa antigua. No, todavía no firma nada, pero está considerándolo. El viejo está perdiendo la cabeza. Se confunde con fechas y nombres. Es cuestión de tiempo antes de que sea obvio para todos que no puede manejar sus asuntos. Hubo una pausa mientras la persona del otro lado hablaba. Después Adrián continuó. Exacto. Una vez que esté internado, podemos proceder con el poder notarial completo. Mi abogado dice que es simple si presentamos evaluaciones médicas apropiadas. Regresé al salón sin hacer ruido y me senté en mi silla como si no hubiera escuchado nada. Adrián entró momentos después con su mejor sonrisa de preocupación filial. Esa noche, después de que se marcharan, revisé mis documentos importantes guardados en el estudio. Quería verificar si alguien había intentado acceder a ellos. Todo parecía estar en orden, pero noté que algunos papeles estaban ligeramente desorganizados, no en el orden meticuloso que yo siempre mantenía. El jueves me visitaron nuevamente, esta vez con un supuesto médico amigo suyo llamado Dr. Jiménez. Era un hombre de unos 50 años, vestido profesionalmente, que me pidió permiso para hacerme algunas preguntas sobre mi salud general. Accedí con cordialidad aparente. Me preguntó sobre mi memoria reciente, mi capacidad para administrar finanzas, mis hábitos de sueño. Respondí a propósito con cierta vaguedad, confundiendo fechas menores, olvidando nombres de vecinos, comportándome como alguien en las primeras etapas de deterioro cognitivo leve. El doctor intercambió otra mirada significativa con Adrián. Señor, me gustaría programar algunos exámenes más completos en mi consulta, solo para asegurarnos de que todo esté bien, dijo con tono paternal. Yo acepté mansamente, sabiendo perfectamente que esos exámenes estarían diseñados para justificar una declaración de incapacidad. Cuando se fueron, escuché desde mi ventana como Nuria le decía al doctor en voz baja: ¿cuánto tiempo cree que tardará el proceso? La respuesta fue inaudible, pero la sonrisa satisfecha de ella me dio toda la información necesaria. El viernes por la noche, Adrián llegó solo. Se sentó frente a mí en el salón con expresión seria y sostuvo mis manos entre las suyas con afecto teatral. Papá, sé que estos días han sido confusos para ti. Mamá hubiera querido que yo te cuidara adecuadamente. Esta casa es demasiada responsabilidad. Los vecinos me han comentado que te han visto desorientado en el jardín a altas horas de la noche. Eso era completamente falso. Yo jamás salía al jardín de noche, pero no lo contradije. Lo dejé continuar con su narrativa inventada. He estado pensando, prosiguió mientras apretaba mis manos con presión calculada, que quizás deberíamos considerar vender esta propiedad. El dinero podría invertirse en tu cuidado profesional, y tú no tendrías que preocuparte por mantenimiento, impuestos, todas esas cosas complicadas que ya no deberías manejar solo. Ahí estaba la verdadera intención finalmente expuesta. No querían solo internarme, querían vender mi casa, controlar mi dinero, reducirme a un anciano dependiente, mientras ellos administraban libremente el patrimonio que había construido durante 45 años. Fingí considerar sus palabras con expresión confundida. No sé, Adrián, esta casa tiene tantos recuerdos de tu madre, murmuré débilmente. Él sonrió con condescendencia. Exactamente por eso, papá. Los recuerdos te están haciendo daño.
Necesitas empezar una nueva etapa sin tanto peso emocional. Traducción. Necesitamos liquidar activos antes de que decidas donar algo a caridad o gastar dinero en cosas que no beneficien nuestros planes. Cuando finalmente se marchó esa noche, me quedé sentado en la oscuridad del salón durante 2 horas, procesando cada detalle de los últimos 5 días. Las visitas excesivas, las preguntas dirigidas, los folletos de residencias, el médico cómplice, la presión para vender la casa. Todo formaba parte de un plan meticulosamente diseñado para despojarme de mi autonomía, mi patrimonio y mi dignidad. Pero ellos habían cometido un error fatal. Asumieron que yo era realmente el viejo confundido que estaba fingiendo ser. No se dieron cuenta de que cada pregunta, cada mirada cómplice, cada conversación telefónica privada había sido observada y memorizada por alguien que había pasado décadas negociando con hombres mucho más astutos que ellos. Era momento de pasar de la observación a la acción. El sábado por la mañana, después de que Adrián y Nuria completaran su semana de visitas manipuladoras, decidí realizar una revisión exhaustiva de todos mis documentos importantes. Tengo un cofre de seguridad instalado en el suelo de mi estudio, oculto bajo una alfombra persa, que Pilar y yo compramos durante un viaje a Turquía en 1993. Pocos saben de su existencia. Adrián nunca mostró interés por el estudio, considerándolo una habitación aburrida llena de papeles viejos y archivadores polvorientos. Abrí el cofre con la combinación que solo yo conozco y saqué carpetas organizadas meticulosamente por categorías. Documentos bancarios, escrituras de propiedades, contratos empresariales, testamento actual, pólizas de seguros. Empecé revisando los extractos bancarios de mis 3 cuentas principales. La cuenta corriente en Banco Santander, donde deposito mi pensión y manejo gastos cotidianos. La cuenta de ahorros en BBVA, con 320.000 acumulados durante décadas. Y la cuenta empresarial en CaixaBank, vinculada directamente a las operaciones de importación. Mientras examinaba los movimientos de los últimos meses, encontré algo profundamente perturbador. En la cuenta de BBVA aparecían 3 intentos de transferencia rechazados. El primero databa del 23 de agosto de 2024 por un monto de 50.000 euros. El segundo del 16 de septiembre por 75.000 euros. El tercero del 11 de octubre, apenas 2 semanas antes de la cena desastrosa, por 120.000 euros. Los 3 intentos habían sido bloqueados automáticamente por el sistema de seguridad del banco, debido a irregularidades en la firma autorizada. Llamé inmediatamente al gerente de mi sucursal, Ramón Delgado, con quien mantengo relación profesional desde hace 22 años. Era sábado, pero tenía su número personal para emergencias. Respondió al cuarto tono. «Don Domingo, qué sorpresa escuchar de usted un fin de semana», dijo con cordialidad genuina. Le expliqué que había detectado movimientos sospechosos y necesitaba información detallada. Su tono cambió instantáneamente a preocupación profesional. «Don Domingo, intenté contactarlo hace 3 meses sobre exactamente ese tema, pero su hijo me dijo que usted estaba descansando en una casa rural y que él manejaría cualquier asunto urgente», explicó Ramón. Mi sangre se enfrió. Yo nunca había ido a ninguna casa rural. Los 3 intentos de transferencia llegaron con documentación aparentemente firmada por usted, pero nuestro departamento de seguridad detectó discrepancias en la firma manuscrita. Comparamos con las firmas registradas en nuestro sistema, y la inclinación de ciertas letras no coincidía. Por protocolo bloqueamos las operaciones inmediatamente. Le pedí que me enviara por correo certificado copias de toda esa documentación fraudulenta.
Ramón accedió y agregó: «Don Domingo, debo informarle que también recibimos hace 2 semanas una solicitud para añadir a su hijo como cotitular con poderes completos sobre su cuenta. Esa solicitud también fue rechazada porque requería su presencia física en sucursal, con 2 testigos, algo que nunca ocurrió. Agradecí diligencia profesional y colgué sintiendo una mezcla de furia contenida y validación de mis sospechas. Continué revisando documentos. Entre las carpetas encontré algo aún más alarmante: una copia de procuración médica a mi nombre que yo jamás había firmado. El documento estaba fechado el 5 de octubre de 2024. Yo otorgaba a Adrián Molina poderes completos para tomar decisiones médicas en mi nombre, incluyendo autorizaciones de internamiento en instituciones psiquiátricas o geriátricas. La firma era una imitación bastante convincente de la mía, pero yo reconocía mi propia caligrafía después de 68 años usándola. Esta no era mía. El sello notarial parecía auténtico a primera vista, pero al examinar los detalles noté irregularidades. El número de registro notarial terminaba en una secuencia que no seguía el formato estándar usado en Madrid. Fotografié el documento con mi teléfono móvil desde múltiples ángulos. Este papel falsificado explicaba la visita del supuesto doctor Jiménez. Adrián necesitaba construir un historial médico que justificara uso de esa procuración fraudulenta. Seguí excavando entre carpetas y hallé más evidencia incriminatoria. Un contrato preliminar de compraventa de mi casa familiar, fechado el 30 de septiembre de 2024, con la inmobiliaria García y Asociados. El documento especificaba un precio de venta de 650.000 €, notablemente inferior a la valoración real de 700.000 segundas acciones oficiales. La firma del vendedor, supuestamente mía, era otra falsificación. El comprador aparecía como a determinar, pero la comisión del agente inmobiliario estaba calculada sobre el monto total: 31.000 pagaderos al cierre de la operación. Lo más revelador del contrato preliminar era una cláusula manuscrita al margen que decía: vendedor será trasladado a residencia asistida antes del cierre. Contacto. Autorizado. Adrián Molina. Ahí estaba todo el plan documentado en blanco y negro. Vender mi casa por debajo del valor real, embolsarse la diferencia, internarme en alguna residencia cara donde mi dinero se evaporaría en mensualidades infladas y controlar cada euro del patrimonio restante mediante poderes legales falsificados. Guardé todas las pruebas cuidadosamente, fotografiando cada página antes de devolverlas al cofre. Necesitaba asesoría legal profesional, pero no cualquier abogado. Necesitaba alguien de absoluta confianza, alguien que conociera mi carácter lo suficientemente bien para entender que yo no estaba experimentando paranoia senil, sino enfrentando una conspiración familiar real y documentada. Tomé mi teléfono y marqué el número de Tomás Benítez Morales, mi amigo desde 1992, cuando él manejó la compra de mi segundo almacén empresarial. Tomás tiene 65 años. Es socio principal de un bufete respetado en Chamartín. Y lo más importante, es un hombre de principios inquebrantables, que había conocido a Adrián desde niño. Si alguien podía ayudarme a navegar esta pesadilla legal, era él. «Domingo, ¿cuánto tiempo sin escuchar tu voz?», respondió con calidez. Le dije que necesitaba reunirme urgentemente, que había descubierto situaciones graves relacionadas con mi hijo y requería asesoría legal confidencial. Su tono se volvió serio inmediatamente. «¿Estás en peligro físico?», me preguntó directamente. Le aseguré que no, pero que sí enfrentaba amenazas patrimoniales y legales significativas. Acordamos vernos el lunes siguiente
a primera hora en su despacho, con instrucciones expresas de no comentar la reunión con nadie. Pasé el resto del fin de semana organizando cronológicamente todas las evidencias. Extractos bancarios con intentos de transferencia fraudulentos, procuración médica falsificada, contrato preliminar de venta inmobiliaria, notas detalladas sobre las conversaciones telefónicas que había escuchado, descripción precisa del comportamiento de Adrián y Nuria durante sus visitas manipuladoras. Creé una línea temporal que mostraba cómo cada acción de ellos formaba parte de un plan coordinado para despojarme de autonomía y patrimonio. También redacté un documento personal narrando la humillación pública del 26 de octubre, explicando cómo ese incidente había sido el catalizador que me hizo prestar atención a comportamientos sospechosos previos que había racionalizado como preocupación filial genuina. Ahora veía con claridad absoluta que la arrogancia de Adrián aquella noche no había sido un arranque aislado, había sido la expresión verdadera de su desprecio hacia el padre, que representaba el único obstáculo entre él y millones de euros. El lunes llegaría preparado para iniciar una contraofensiva legal metódica que protegería todo lo que Pilar y yo construimos durante casi 5 décadas de trabajo conjunto. El domingo por la noche, alrededor de las 10:30, escuché el timbre de mi casa. No esperaba visitas a esa hora. Miré por la mirilla y vi a mi nieta Valeria parada bajo la luz del porche, con los ojos enrojecidos y abrazándose a sí misma contra el frío de noviembre. Abrí inmediatamente y ella prácticamente se lanzó a mis brazos sollozando. «Abuelo, necesito hablar contigo». «No podía esperar hasta mañana», dijo entre lágrimas mientras la guiaba hacia el salón. Valeria tiene 16 años, cursa último año de bachillerato, y siempre ha sido una chica sensata y madura para su edad. Verla en ese estado de angustia me alarmó profundamente. Le preparé una taza de té caliente con miel, tal como solía hacerle Pilar cuando era pequeña, y esperé pacientemente a que se calmara lo suficiente para hablar. «Escuché a papá y mamá discutiendo esta tarde en su dormitorio», comenzó con voz temblorosa. «Yo estaba en mi habitación haciendo tareas cuando empezaron a gritar. Mamá estaba furiosa porque papá había pagado 8.000 euros a alguien llamado Dr. Cordero por un documento médico falso. Ella decía que era demasiado dinero y que podían haber conseguido algo más barato. Mi corazón se aceleró. El nombre era diferente al doctor Jiménez que habían traído a mi casa, lo que significaba que tenían múltiples médicos involucrados en su esquema fraudulento. Valeria continuó relatando la conversación que había escuchado escondida tras su puerta. Adrián había respondido a Nuria que el dinero era necesario porque necesitaban documentación médica legítima que certificara mi supuesta incapacidad cognitiva. Según él, una vez que tuvieran esos papeles, podrían acelerar el proceso de internamiento y proceder con la venta de mi casa antes de que yo complicara las cosas, donando dinero a caridades o gastándolo en tonterías. Papá dijo textualmente: «Necesitamos actuar rápido antes de que el viejo done todo para caridad o gaste con bobadas una vez internado. Todo será nuestro y nadie podrá cuestionarnos», repitió Valeria con precisión impresionante, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Mamá preguntó cuánto tiempo tomaría el proceso legal completo, y papá respondió que su abogado estimaba entre 3 y 6 meses, dependiendo de si tú oponías resistencia o no. La chica rompió a llorar nuevamente. «Abuelo, yo no sabía nada de esto. Pensé que sus visitas eran porque realmente estaban preocupados por ti después de la muerte de la abuela. Pero ahora entiendo que todo era mentira. Solo quieren tu dinero. No les importas en absoluto». La abracé mientras ella descargaba toda la angustia acumulada. Sentí una mezcla de furia hacia mi hijo y ternura protectora hacia esta niña que claramente
había heredado el corazón noble de su abuela. Después de varios minutos, Valeria se calmó lo suficiente para continuar. Me contó que también había escuchado a Nuria mencionar algo sobre un comprador interesado en la casa, alguien dispuesto a pagar 650.000 euros, sin hacer preguntas complicadas sobre la situación del propietario. Adrián había celebrado esa cifra diciendo que era suficiente para cubrir los gastos iniciales de internamiento y dejarles un margen considerable para inversiones personales. También dijeron algo sobre tus cuentas bancarias, agregó Valeria con voz más firme ahora, secándose definitivamente las lágrimas. Papá estaba molesto porque el banco había bloqueado 3 transferencias que él intentó hacer. Dijo que el gerente era un entrometido que debería ocuparse de sus propios asuntos. Mamá sugirió cambiar de banco una vez que tuvieran el poder legal completo sobre tus finanzas. Le pregunté si había más detalles que recordara. Valeria asintió y sacó su teléfono móvil. Grabé parte de la conversación. Susurró mostrándome el dispositivo. Sé que está mal espiar a mis padres, pero algo en mi interior me decía que necesitaba pruebas de lo que estaban planeando. Tenía una grabación de audio de casi 4 minutos donde se escuchaban claramente las voces de Adrián y Nuria, discutiendo montos específicos, plazos legales y estrategias para minimizar cualquier resistencia de mi parte. En ese momento comprendí que Valeria no solo me había traído información valiosa, me había entregado evidencia adicional que complementaba perfectamente la documentación fraudulenta que yo había descubierto en mi cofre. Esta chica de 16 años había demostrado más integridad moral en una tarde que su padre en toda su vida adulta. No, abuelo, hay algo más que debes saber, dijo Valeria con expresión sombría. Escuché a papá hablar por teléfono ayer con alguien sobre evaluar tu estado mental. Mencionó que necesitaban evidencia de comportamiento errático, confusión, olvidos significativos. Le dijo a esa persona que tú ya estabas mostrando signos claros de demencia senil y que sería fácil conseguir una declaración judicial de incapacidad. Me quedé en silencio procesando toda esta información. Adrián no solo estaba falsificando documentos, estaba construyendo activamente una narrativa falsa sobre mi supuesta incompetencia mental, probablemente compartiendo mentiras con médicos, abogados y conocidos para crear un consenso social que respaldara sus planes criminales. Tomé las manos de Valeria entre las mías y la miré directamente a los ojos. Escúchame bien, cariño. Lo que estás haciendo requiere mucho valor. Tu padre es mi hijo y sé que esto te está destrozando por dentro. Pero quiero que sepas algo importante. Tú no eres responsable de sus acciones. Las decisiones que él ha tomado son suyas y solo suyas. Ella asintió lentamente, nuevas lágrimas rodando por sus mejillas. Le conté entonces sobre mis propios descubrimientos de las últimas 48 horas. Las transferencias bancarias fraudulentas, la procuración médica falsificada, el contrato preliminar de venta de la casa. Su expresión pasó de tristeza a horror absoluto. ¿Cómo puede alguien hacerle esto a su propio padre?, preguntó con voz quebrada. Yo no tenía respuesta satisfactoria para esa pregunta. Solo sabía que el hombre que había criado, educado y apoyado incondicionalmente durante 42 años se había convertido en alguien que yo ya no reconocía. «Abuelo, ¿qué vas a hacer?», preguntó Valeria con preocupación genuina. Le expliqué que tenía reunión programada con mi abogado al día siguiente, que estaba organizando todas las pruebas, que tomaría medidas legales para proteger mi patrimonio y mi autonomía. Ella me miró con admiración, mezclada con alivio. «¿Puedo ayudarte en algo? ¿Necesitas que testifique sobre lo que escuché?». Le dije que su testimonio podría ser valioso más adelante, pero que por ahora
Lo más importante era que ella se mantuviera segura y no revelara a sus padres que habíamos hablado. Actúa con normalidad cuando estés en casa. No dejes que sospechen que sabes algo. ¿Puedes hacer eso? Valeria asintió con determinación. Por ti, abuelo, puedo hacer cualquier cosa. Antes de irse, Valeria me abrazó fuertemente y susurró: la abuela estaría muy orgullosa de ti. Ella siempre decía que eras el hombre más íntegro que había conocido. Esas palabras me rompieron el corazón y me llenaron de fuerza simultáneamente. Pilar hubiera estado devastada por lo que Adrián se había convertido, pero también hubiera aprobado completamente las medidas que yo estaba a punto de tomar. Esa noche, después de que Valeria se marchara, agregué sus revelaciones y la grabación de audio a mi expediente de evidencias. Ya no estaba solo en esto. Tenía un testigo joven pero creíble, alguien sin motivos ocultos, alguien que simplemente amaba a su abuelo, lo suficiente como para arriesgar la relación con sus propios padres para protegerlo. Decidí en ese momento que cuando todo esto terminara, cuando la tormenta legal pasara y las consecuencias cayeran sobre Adrián, me aseguraría de que Valeria supiera que su futuro estaba protegido. Ella era la única que había demostrado merecer el legado que Pilar y yo construimos. El lunes 4 de noviembre llegué al despacho de Tomás Benítez a las 9 de la mañana en punto, llevando un maletín de cuero que contenía todas las pruebas organizadas en carpetas etiquetadas. Su oficina está ubicada en un edificio señorial de la calle Velázquez, con techos altos y ventanales que dan a un patio interior lleno de plantas. La recepcionista me reconoció inmediatamente y me condujo directamente a su despacho privado sin hacerme esperar. Tomás se levantó de su escritorio de caoba maciza para recibirme con un abrazo sincero. Nos conocemos desde hace 32 años y en todo ese tiempo había envejecido con dignidad. Cabello completamente blanco, arrugas profundas que hablaban de décadas sonriendo, pero ojos todavía afilados como navajas cuando analizaba situaciones legales complejas. «Domingo, te veo preocupado. Siéntate y cuéntame todo sin omitir ningún detalle», dijo señalando 2 sillones de cuero junto a una mesa baja. Durante los siguientes 45 minutos le relaté cronológicamente cada evento, desde la humillación pública del 26 de octubre hasta la visita nocturna de Valeria. Extendí sobre la mesa todas las pruebas, copias de los extractos bancarios con intentos de transferencia rechazados, fotografías de la procuración médica falsificada, el contrato preliminar de venta inmobiliaria, mis notas detalladas sobre las conversaciones escuchadas y finalmente el archivo de audio que Valeria había grabado en el teléfono de su madre. Tomás examinó cada documento con meticulosidad profesional, tomando notas en un blog legal, haciendo preguntas específicas sobre fechas y montos. Cuando terminé mi relato, se recostó en su sillón con expresión grave. «Domingo, esto es mucho más serio de lo que imaginaba por teléfono. No estamos hablando de un conflicto familiar común. Estamos ante múltiples delitos. Falsificación de documentos públicos, intento de estafa, posible conspiración para privar de libertad a una persona mediante internamiento fraudulento. Adrián podría enfrentar entre 3 y 6 años de prisión si el Ministerio Público decide proceder criminalmente». La severidad de su tono me impactó. Una parte de mí todavía albergaba esperanza de que esto pudiera resolverse de manera menos dramática, quizás con una confrontación familiar que hiciera entrar en razón a Adrián. Pero Tomás rápidamente disipó cualquier ilusión de reconciliación sencilla. «Escúchame bien, amigo. Tu hijo no cometió errores de juicio impulsivos. Planificó metódicamente durante meses un esquema criminal complejo. Pagó 8.000 euros por documentación médica falsa. Falsificó tu firma en múltiples ocasiones.
negoció la venta de tu propiedad sin autorización. Esta no es una llamada de atención que necesita. Es un delincuente que debe enfrentar consecuencias legales severas. Asentí lentamente, sintiendo el peso de esas palabras. Tomás continuó. Ahora, respecto a proteger tu patrimonio y autonomía, tenemos varias opciones legales. La más robusta sería crear un fideicomiso irrevocable, lo que en términos técnicos llamamos un trust familiar. Básicamente transferirías tus activos principales a una estructura legal separada, donde tú mantienes control durante tu vida, pero estableces claramente quién hereda y bajo qué condiciones después de tu fallecimiento. Me explicó que este tipo de estructura blindaría mi patrimonio contra cualquier intento de Adrián de reclamar acceso mediante procuraciones, falsificadas o declaraciones de incapacidad. Una vez establecido el trust, ni siquiera una orden judicial podría modificar los términos sin evidencia extraordinaria de fraude en su creación. Y créeme, nosotros documentaremos este proceso con tal nivel de detalle que sería imposible impugnar exitosamente. Le pregunté sobre los pasos específicos necesarios. Tomás sacó una carpeta nueva y comenzó a esbozar el plan. Primero, necesitamos un examen médico completo realizado por profesionales independientes que certifiquen tu plena capacidad mental. Esto neutraliza cualquier narrativa que Adrián esté construyendo sobre tu supuesta demencia. Conozco a la doctora Beatriz Romero, neuróloga con 30 años de experiencia, totalmente imparcial. Ella realizará evaluaciones cognitivas exhaustivas que quedarán registradas oficialmente. Segundo paso, contratar a un contador forense para valorar exactamente todos mis activos. La empresa, la casa, las cuentas bancarias, inversiones, cualquier propiedad que pudiera tener. Necesitamos cifras precisas y actualizadas para estructurar el trust adecuadamente. También nos permitirá detectar si Adrián ha logrado desviar fondos que no hayamos identificado todavía, explicó Tomás mientras escribía nombres de profesionales confiables. Tercer paso, redactar un testamento completamente nuevo que revocara explícitamente cualquier versión anterior. Este testamento incluirá una cláusula de indignidad específica contra Adrián, citando sus intentos de fraude documentados. Bajo legislación española, un heredero que atente contra la vida, integridad o patrimonio del testador puede ser legalmente desheredado. Tomás hizo una pausa significativa. ¿Estás preparado para tomar esa decisión, Domingo? Desheredar completamente a tu único hijo no es algo que se pueda revertir fácilmente. Pensé en Pilar, en cómo ella había amado a Adrián incondicionalmente en las noches que pasó despierta cuando él era niño y tenía fiebre, en las lágrimas de orgullo que derramó en su graduación universitaria. Pero también pensé en la mano de Adrián, tapando mi boca con desprecio, en los documentos falsificados, en el plan meticuloso para robarme no solo mi dinero, sino mi dignidad y libertad. Sí, respondí con voz firme. Estoy completamente preparado. Adrián tomó sus decisiones. Ahora yo tomo las mías. Tomás asintió con aprobación. Entonces, el cuarto paso será designar a tu nieta Valeria como beneficiaria principal del trust, con la condición de que acceda a los fondos completos al cumplir 25 años. Mientras tanto, estableceremos un fideicomisario profesional que administre los activos siguiendo lineamientos estrictos que tú defines ahora. Pagar su educación universitaria, proporcionarle una mensualidad razonable, cubrir emergencias médicas, etc. Me sugirió además crear un consejo asesor para la empresa compuesto por 3 personas de confianza.
Él mismo, mi antiguo socio Esteban Navarro, quien conocía el negocio desde adentro, y un consultor empresarial externo. Este consejo supervisará las operaciones diarias, tomará decisiones estratégicas importantes y garantizará que la empresa continúe generando valor hasta que Valeria esté lista para asumir responsabilidades directivas, si así lo desea. Quinto paso: documentar formalmente ante notario toda la evidencia de los intentos de fraude de Adrián. Haremos una declaración jurada detallando cada incidente, anexando todas las pruebas físicas y digitales con testimonios de testigos cuando sea aplicable. Este documento servirá como base si decides presentar denuncia penal, pero también protegerá legalmente las decisiones que tomemos respecto a tu testamento y el trust. Finalmente, Tomás recomendó actualizar mis directivas médicas anticipadas. Necesitas un documento legalmente vinculante que especifique exactamente quién puede tomar decisiones médicas si llegas a estar incapacitado temporalmente y bajo qué circunstancias. Obviamente, Adrián quedará explícitamente excluido de cualquier autoridad en ese ámbito. Podemos designar a Valeria como tu representante principal, con Esteban como alternativa si ella no estuviera disponible por alguna razón. Revisamos costos estimados del proceso completo entre honorarios legales, evaluaciones médicas, tasaciones profesionales y trámites notariales. Estaríamos hablando de aproximadamente 25.000 euros, una inversión considerable pero insignificante comparada con los 3.900.000 euros totales de patrimonio que estábamos protegiendo. Lo iniciaremos todo esta misma semana, prometió Tomás. En 30 días tendrás una estructura patrimonial absolutamente blindada, que Adrián no podrá penetrar ni con los mejores abogados de Madrid. Nos despedimos con otro abrazo. Pero esta vez sentí algo diferente en ese gesto. No era solo el abrazo de un abogado a su cliente, era el abrazo de un amigo que comprendía el dolor devastador de tener que defenderte legalmente contra tu propio hijo. Cuando salí de su oficina bajo el sol invernal de noviembre, sentí por primera vez en semanas una sensación de control recuperado sobre mi propia vida. El jueves 7 de noviembre, 3 días después de mi reunión con Tomás, recibí una llamada inesperada de Adrián. Su voz sonaba inusualmente alegre, casi efusiva. «Papá, Nuria y yo queremos invitarte a cenar esta noche en casa, Lucio. Hace tanto que no pasamos tiempo de calidad juntos, sin presiones ni tensiones. ¿Qué dices? Nosotros pagamos todo, por supuesto». La coincidencia temporal me pareció sospechosa. Justo cuando yo estaba organizando mi defensa legal, ellos decidían organizar una cena de reconciliación. Acepté la invitación con aparente gratitud, pero inmediatamente llamé a Tomás para informarle. «Perfecto», dijo mi abogado con tono estratégico. «Esto probablemente significa que están listos para hacer su movimiento definitivo. Van a intentar que firmes algo. Lleva esto contigo». Me explicó que me enviaría por mensajero urgente un conjunto de documentos idénticos en apariencia a procuraciones estándar, pero con cláusulas legalmente nulas, insertadas en letra pequeña que invalidaban todo el contenido. Si intentan hacerte firmar documentos reales, tú firmarás estos falsos que yo preparé. Parecerán legítimos a simple vista, pero no tendrán ningún valor legal. A las 8:30 de la noche llegué al restaurante Casa Lucio. Es un establecimiento tradicional madrileño, famoso por sus huevos rotos, frecuentado por políticos y empresarios. Adrián y Nuria ya estaban sentados en una mesa discreta al fondo del local, lejos de miradas curiosas. Él se levantó para abrazarme efusivamente. «Papá, qué gusto verte. Estás muy elegante esta noche». Llevaba puesto mi traje gris de lana que Pilar me había ayudado a escoger hace 5 años.
Lo usaba solo en ocasiones especiales. Nuria me besó ambas mejillas con calidez artificial, dejando un rastro de perfume caro. Don Domingo, hemos pedido una botella de Rioja Reserva, su favorito, si no me equivoco. Efectivamente, era mi vino preferido. Detalle que me sorprendió que ella recordara considerando su habitual desinterés por mis gustos personales. Nos sentamos y durante los primeros 20 minutos la conversación fluyó superficialmente sobre temas seguros. El clima invernal, noticias políticas, anécdotas graciosas sobre vecinos del barrio. Pedimos la cena. Yo elegí merluza a la plancha con verduras. Ellos optaron por platos más elaborados. Mientras esperábamos, Adrián llenó mi copa de vino generosamente y comenzó a hablar sobre recuerdos de infancia. ¿Te acuerdas, papá, cuando me llevabas al retiro los domingos y me comprabas helado de chocolate? Yo tenía 6 o 7 años. Esos son de mis recuerdos más felices. Su voz adquirió un tono nostálgico perfectamente calibrado. Nuria intervino con expresión melancólica. Don Domingo, sé que estos años desde que perdió a Pilar han sido terriblemente duros. Adrián y yo hemos hablado mucho sobre cómo podemos apoyarlo mejor. Sentimos no haber estado tan presentes como deberíamos. Tocó mi mano sobre la mesa con gesto maternal. Pilar fue como una segunda madre para mí. Ella querría que cuidáramos de usted, ahora que ella no está. La mención manipuladora de Pilar me irritó profundamente, pero mantuve expresión neutral. Adrián continuó. Papá, hemos estado investigando opciones para que tu vida sea más fácil, menos complicada. Manejar la empresa, la casa, las finanzas, todo eso es mucha carga para una sola persona de tu edad. Mamá no hubiera querido verte estresado por asuntos burocráticos cuando deberías estar disfrutando tus años dorados. Asentí despacio tomando un sorbo de vino. Es cierto que a veces me siento abrumado, mentí deliberadamente, interpretando el papel del padre cansado que ellos esperaban ver. Vi cómo intercambiaban miradas rápidas de satisfacción. Estaban convencidos de que su estrategia funcionaba. Llegó la comida y seguimos conversando sobre trivialidades mientras comíamos. Adrián rellenaba mi copa cada vez que bajaba de la mitad, intentando mantenerme ligeramente ebrio, aunque yo apenas probaba el vino. Después del plato principal, cuando trajeron café y copas de licor, Nuria sacó de su bolso un sobre manila elegante. Don Domingo, preparamos algunos documentos que podrían facilitarle la vida significativamente. Solo formalidades administrativas, para que nosotros podamos ayudarlo con gestiones cotidianas. Adrián desplegó los papeles sobre la mesa, apartando las tazas de café. Mira, papá, esto es una procuración financiera simple. Básicamente nos autoriza a Nuria y a mí para manejar tus cuentas bancarias, pagar facturas, realizar transferencias necesarias. Tú mantienes control total, por supuesto, pero nosotros podemos ocuparnos de las molestias diarias. Señalaba párrafos específicos con su dedo mientras hablaba, distrayéndome de leer el texto completo. El segundo documento era una autorización médica. Esto simplemente nos permite hablar con tus doctores sobre tu salud. Programar citas, recoger medicamentos, nada invasivo, solo para asegurarnos de que recibas la mejor atención posible. Su tono era tranquilizador, paternal, casi como si él fuera el padre explicándole procedimientos al niño confundido. El tercer papel era más extenso, y este es un contrato de asesoría donde Nuria y yo formalizamos nuestro compromiso de ayudarte a administrar tus propiedades. La casa familiar requiere mantenimiento constante. Este documento nos da autoridad para contratar servicios de reparación, jardinería, lo que sea necesario, sin tener que molestarte con cada pequeño detalle.
Fingí examinar los documentos con expresión concentrada, pero ligeramente confundida. En realidad, estaba leyendo rápidamente las cláusulas en letra pequeña. La procuración financiera era extremadamente amplia, otorgándoles poderes para vender propiedades, liquidar cuentas, modificar beneficiarios de seguros. La autorización médica incluía consentimiento para internamiento voluntario en instituciones psiquiátricas o geriátricas. El contrato de asesoría les daba control casi absoluto sobre mi casa familiar, incluyendo autoridad para venderla. Si en su juicio profesional consideraran que el propietario ya no puede mantenerla adecuadamente. No sé, Adrián, esto parece muy complicado, dije con voz débil interpretando inseguridad. ¿No podríamos simplemente manejar las cosas como hasta ahora? Nuria inmediatamente puso su mano sobre la mía. Don Domingo, entendemos sus dudas, pero piense en Pilar. ¿Qué le diría a ella si estuviera aquí? Le diría que confiara en su hijo, que aceptara ayuda cuando se la ofrecen con amor genuino. Adrián añadió con urgencia apenas disimulada. Papá, estos documentos ya han sido revisados por un notario. Solo necesitamos tu firma para activarlos. Es un simple formalismo legal que nos permitirá cuidarte apropiadamente. Sacó una pluma Montblanc de su chaqueta y la colocó junto a los papeles. Hazlo por mamá. Hazlo por tu propia tranquilidad. Respiré profundo, como si estuviera tomando una decisión difícil. Luego, lentamente alcancé mi propio maletín que había traído conmigo. «Déjame ponerme mis lentes de lectura», dije mientras buscaba en el maletín. En realidad estaba sacando el conjunto de documentos falsos que Tomás había preparado, visualmente idénticos a los que Adrián había presentado. Los coloqué sutilmente sobre los documentos reales, aprovechando un momento en que ambos miraban hacia el camarero que pasaba. Tomé la pluma Montblanc y firmé los 3 documentos falsos con mi caligrafía característica. Adrián y Nuria observaban con intensidad apenas contenida. «Listo», dije entregándoles los papeles firmados. «Confío en ustedes. Pilar estaría feliz de saber que su hijo cuida de su padre». Adrián tomó los documentos con satisfacción evidente, revisando rápidamente las firmas, sin notar que eran copias falsas preparadas por mi abogado. «Papá, has tomado la decisión correcta», dijo guardando los papeles en su propio maletín. Nuria sonrió abiertamente, su máscara de preocupación filial desapareciendo momentáneamente para revelar triunfo puro. Brindamos con las copas de licor. Ellos celebraban internamente su supuesta victoria. Yo celebraba silenciosamente haberlos atrapado en su propia trampa. Durante el trayecto de regreso a casa en taxi, saqué mi teléfono y envié un mensaje a Tomás. Firmaron los documentos, todo grabado, porque lo que Adrián y Nuria no sabían es que llevaba en el bolsillo interior de mi chaqueta una grabadora digital de tamaño miniatura que había capturado cada palabra de la conversación, cada intento de manipulación emocional, cada mentira sobre cuidados y preocupación filial. 15 días transcurrieron después de aquella cena en casa Lucio. Durante ese periodo, Tomás y yo trabajamos meticulosamente finalizando la estructura del trust familiar. La doctora Beatriz Romero había completado mis evaluaciones neurológicas con resultados perfectos, certificando mi plena capacidad cognitiva mediante pruebas estandarizadas internacionales. El contador forense terminó la valoración exhaustiva de todos mis activos. La empresa tasada en 3.200.000 euros, la casa en 700.000 cuentas bancarias, sumando 580.000, patrimonio total, 4.480.000 euros. El miércoles 22 de noviembre, alrededor de las 3 de la tarde, sonó mi teléfono. Era Ramón Delgado, el gerente del BBVA. Su voz sonaba alterada.
Don Domingo, necesito informarle sobre un incidente grave que acaba de ocurrir. Su hijo estuvo aquí hace 20 minutos intentando autorizar la venta de acciones empresariales por valor de 640.000 euros. Presentó documentación que supuestamente le otorgaba poderes para realizar esta operación. Mi corazón se aceleró, aunque ya esperaba algo así. ¿Qué tipo de documentación?, pregunté manteniendo voz controlada. Ramón explicó que Adrián había mostrado una procuración financiera firmada por mí junto con certificados médicos que alegaban mi deterioro cognitivo progresivo. Sin embargo, nuestro departamento legal detectó inmediatamente múltiples irregularidades. Las cláusulas de la procuración contradecían protocolos estándar bancarios. Los certificados médicos provenían de un doctor, Cordero, que no está registrado en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Le agradecí profusamente su diligencia y le informé que esos documentos eran completamente fraudulentos, parte de un esquema criminal que ya estaba siendo manejado legalmente. Don Domingo, su hijo se puso muy agresivo cuando le negamos la operación. Amenazó con reportarnos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Gritó que éramos incompetentes y finalmente salió dando un portazo. Debo decirle que estoy considerando presentar un reporte oficial sobre este incidente. Colgué y llamé inmediatamente a Tomás para informarle. «Perfecto», respondió mi abogado con satisfacción profesional. Adrián acaba de cometer un delito flagrante ante testigos bancarios. Esto fortalece enormemente nuestra posición. Prepárate porque probablemente vendrá directamente a tu casa en un estado emocional muy alterado. Tenía razón. 45 minutos después, escuché el rugido del motor del BMW de Adrián frenando bruscamente frente a mi casa. La puerta del coche se cerró con violencia. Los pasos furiosos subieron las escaleras del porche. Ni siquiera tocó el timbre. Simplemente giró el picaporte que yo había dejado sin seguro deliberadamente y entró como una tormenta. ¿Qué demonios está pasando?, gritó irrumpiendo en el salón donde yo estaba sentado tranquilamente leyendo el periódico. Su rostro estaba rojo, penas hinchadas en su frente, respiración acelerada. El banco acaba de rechazar una operación perfectamente legítima. Dicen que los documentos son falsos. ¿Les dijiste algo? Llamaste al gerente para sabotearme. Me quedé sentado sin moverme, doblando cuidadosamente el periódico antes de responder. Siéntate, Adrián, estás muy alterado. Mi voz era sosegada, casi paternal, lo que pareció enfurecerlo aún más. No voy a sentarme. Quiero respuestas ahora. Esos documentos que firmaste hace 2 semanas me dan autoridad legal completa sobre tus finanzas. ¿Por qué el banco no los reconoce? Los documentos que firmé aquella noche en Casa Lucio no tienen ningún valor legal. Expliqué con tono educativo, como si estuviera enseñándole matemáticas básicas. Eran copias falsas preparadas específicamente para esta situación. Los documentos reales que tú y Nuria intentaron hacerme firmar nunca salieron del restaurante. Yo me quedé con ellos. Vi cómo su expresión pasaba de furia a confusión y luego a comprensión horrorizada. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que nos engañaste? Su voz subió una octava. El viejo senil resultó no ser tan senil después de todo. Se acercó amenazadoramente hacia mi silla. Pues déjame decirte algo, papá. Tengo otros recursos. Tengo certificados médicos legítimos que confirman tu demencia progresiva. Tengo testimonios de vecinos preocupados por tu comportamiento errático. Puedo iniciar un proceso judicial de incapacitación. Y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Permanecí completamente inmóvil en mi silla, la misma que Pilar había abordado con patrones florales durante sus últimos meses de vida. Adrián, esos certificados médicos del doctor Cordero son fraudulentos. Ese hombre ni siquiera es médico certificado. Pagaste 8.000 euros por papeles sin valor legal alguno.
Lo sé porque tu hija Valeria me contó sobre esa transacción después de escuchar tu discusión con Nuria. Su rostro palideció instantáneamente. Valeria no sabe nada. Es solo una adolescente dramática, tartamudeó débilmente. Ella te grabó discutiendo los detalles específicos del plan para internarme fraudulentamente. Continué con voz firme. Tengo esa grabación en posesión de mi abogado. También tengo copias certificadas de tus 3 intentos fallidos de transferir fondos de mi cuenta bancaria mediante firmas falsificadas. Agosto, septiembre y octubre de 2024. Fechas específicas. Montos exactos. Adrián retrocedió un paso, su arrogancia desvaneciéndose rápidamente. Esto es ridículo. Yo soy tu hijo. Todo lo que intenté hacer fue para tu propio bien, para protegerte de ti mismo. Estás viejo, confundido, vulnerable. Alguien tiene que tomar decisiones racionales. Su voz sonaba desesperada ahora, buscando alguna narrativa que justificara sus acciones criminales para mi propio bien. Repetí levantándome finalmente de la silla. Aunque él era más alto, mi presencia llenó el espacio con autoridad acumulada durante 68 años de vida. Falsificar mi firma era para mi bien. Intentar vender mi casa por debajo de su valor real era para protegerme. Comprar certificados médicos fraudulentos para declararme incapaz era un acto de amor filial. Tú no entiendes las realidades financieras modernas, contraatacó débilmente. 6 Hz, ese dinero atrapado en propiedades y cuentas bancarias obsoletas, podría estar generando rendimientos mucho mayores con inversiones apropiadas. Yo tenía planes, estrategias que hubieran multiplicado tu patrimonio. Mentira, interrumpí cortantemente. Tú tenías planes para gastarlo en tu estilo de vida lujoso, mientras yo languidecía en alguna residencia cara esperando morir. El silencio cayó pesadamente entre nosotros. Adrián miraba alrededor del salón como buscando argumentos adicionales, pero su postura derrotada revelaba que sabía que había perdido. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente con voz apagada. Una disculpa. Prometer que no volverá a pasar. Dime qué debo hacer para arreglar esto. No hay nada que arreglar, Adrián, respondí sintiendo extraña tranquilidad. Las decisiones ya están tomadas. He reestructurado completamente mi patrimonio mediante un trust familiar irrevocable. Tú no recibirás absolutamente nada cuando yo fallezca. Valeria será la única beneficiaria al cumplir 25 años. Un consejo profesional administrará la empresa mientras tanto. Todo está documentado legalmente, de forma que no puede ser impugnado. Su rostro reflejó shock absoluto. Me estás desheredando por unos simples malentendidos administrativos. No fueron malentendidos, dije caminando hacia la puerta de entrada. Fueron intentos deliberados y sistemáticos, de robarme mi autonomía, mi dignidad y mi patrimonio. Bajo legislación española, un heredero que atente contra el testador puede ser legalmente excluido mediante cláusula de indignidad. Eso es exactamente lo que hice. Esto no ha terminado, amenazó Adrián recuperando algo de su beligerancia inicial. Tengo abogados. Puedo impugnar ese trust. Puedo demostrar que te manipularon cuando estabas vulnerable después de la muerte de mamá. Abrí la puerta completamente. Inténtalo. Tengo evaluaciones neurológicas recientes de profesionales certificados confirmando mi plena capacidad. Tengo toda la documentación de tus intentos de fraude. Tengo grabaciones de audio donde planeas abiertamente robarme. No tienes ninguna posibilidad legal. Adrián salió furioso, pero antes de llegar a su coche, se giró una última vez. Mamá estaría destrozada viéndote hacer esto, destruyendo a tu propia familia por dinero. Esas palabras intentaban herirme, pero solo revelaban su profunda desconexión de la realidad.
Tu madre estaría destrozada viendo en qué te convertiste. Respondí con tristeza genuina. Un hombre capaz de traicionar a su propio padre por codicia. Ella te crió mejor que eso, Adrián. Yo te crié mejor que eso. Lo vi alejarse en su BMW, dejando marcas de neumáticos en el asfalto. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo el peso de décadas de paternidad colapsando en ese momento. Había enfrentado a mi hijo con verdades devastadoras. Había establecido consecuencias irrevocables. No sentía victoria. Solo sentía la tristeza profunda de haber hecho lo necesario cuando lo preferible hubiera sido nunca tener que hacerlo. El lunes 26 de noviembre, exactamente un mes después de la humillación pública en mi propia casa, envié una carta certificada tanto a Adrián como a Nuria. El texto era breve y formal. Se les convoca a reunión obligatoria el miércoles 28 de noviembre, las 11 de la mañana, en el despacho del abogado Tomás Benítez Morales, calle Velázquez, número 132. Asunto: disposiciones testamentarias y resolución de situación patrimonial familiar. Presencia requerida bajo posibles consecuencias legales de ausencia. Llegué al despacho de Tomás media hora antes de la cita programada. Necesitaba repasar mentalmente cada punto que debía comunicar, cada prueba que presentaría, cada palabra que diría. Tomás había preparado la sala de conferencias principal, una mesa larga de caoba con 8 sillas, pantalla de proyección conectada a su ordenador portátil, grabadora de audio oficial, colocada visiblemente en el centro de la mesa para documentar todo lo discutido. A las 11 en punto exactas, la recepcionista anunció la llegada de Adrián y Nuria. Entraron con expresiones cautelosas, claramente incómodos por el entorno formal. Adrián vestía traje oscuro como si asistiera a un juicio. Nuria llevaba un vestido conservador, completamente diferente a su estilo habitual llamativo. Se sentaron frente a mí y Tomás, dejando 2 sillas vacías entre nosotros como barrera psicológica. «Buenos días», saludó Tomás con profesionalidad fría. «Gracias por asistir puntualmente. Esta reunión ha sido convocada por mi cliente, el señor Domingo Vargas, para comunicar decisiones legales importantes y presentar documentación relevante sobre acontecimientos recientes que afectan directamente las relaciones familiares y patrimoniales». Activó la grabadora. Todo lo discutido aquí quedará registrado oficialmente para futuros procedimientos legales si fueran necesarios. Adrián intentó interrumpir. «Mira, papá, si esto es sobre nuestro desacuerdo de la semana pasada, podemos hablarlo civilizadamente sin abogados de por medio». Tomás levantó la mano deteniéndolo. «Señor Molina, usted escuchará sin interrupciones. Habrá tiempo para responder al final». Su autoridad llenó la sala. Adrián cerró la boca cruzando los brazos defensivamente. Comencé a hablar con voz firme y pausada. «Adrián, Nuria, los he convocado para informarles formalmente sobre cambios irreversibles en mi testamento y estructura patrimonial. Estos cambios son consecuencia directa de acciones que ustedes ejecutaron durante los últimos 4 meses con intención de defraudarme, despojarme de autonomía y apropiarse ilegalmente de bienes que construí durante 45 años de trabajo honesto». Nuria palideció visiblemente. Adrián mantuvo expresión pétrea, pero sus manos apretaban los brazos de la silla con fuerza reveladora. Tomás activó el proyector y apareció la primera diapositiva. Extractos bancarios de BBB mostrando 3 intentos de transferencia rechazados. Agosto 23, septiembre 16, octubre 11 de 2024. 3 intentos de desvío de fondos mediante falsificación de firma del titular.
Montos 50.000, 75.000, 120.000, 1.000 euros respectivamente. Total intentado 245.000 euros. La siguiente diapositiva mostraba fotografías de alta resolución de la procuración médica falsificada. Documento fechado 5 de octubre de 2024, otorgando supuestamente poderes médicos completos a Adrián Molina. Análisis pericial confirma que la firma no corresponde a la del señor Domingo Vargas. El sello notarial presenta irregularidades numéricas incompatibles con registros oficiales de Madrid. Tercera diapositiva. El contrato preliminar de venta inmobiliaria. Acuerdo de venta de propiedad, ubicada en calle Alcalá, por 650.000 euros, 50.000 por debajo del valor tasado. Firmado exclusivamente por Adrián Molina sin autorización del propietario legítimo. Comisión de agente 39.000. Euro cláusula marginal. Especifica traslado forzoso del propietario a residencia asistida antes del cierre. Adrián finalmente explotó. Esos documentos están fuera de contexto. Yo solo intentaba proteger los intereses familiares ante tu evidente deterioro mental. Tomás inmediatamente lo cortó. Silencio. Usted tendrá oportunidad de hablar después. Continuamos con la cuarta diapositiva, mostrando el recibo de pago de 8.000 euros al falso doctor Cordero por certificaciones médicas fraudulentas. Que este pago fue realizado mediante transferencia bancaria desde la cuenta personal de Nuria Castillo Rubio. El 30 de octubre de 2024, el supuesto doctor Cordero no aparece registrado en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Sus certificaciones carecen completamente de validez legal. Nuria comenzó a llorar silenciosamente, tapándose la boca con una mano temblorosa. Quinta diapositiva. Transcripción completa de la grabación que Valeria había realizado. Las palabras exactas de Adrián y Nuria discutiendo sobre acelerar mi internamiento, liquidar activos rápidamente, asegurar control total antes de que yo complicara las cosas. Esta grabación fue obtenida legalmente por una menor de edad en su propia residencia familiar. Es completamente admisible como evidencia en procedimientos judiciales. Sexta diapositiva. Fotografías tomadas durante la cena en Casa Lucio, mostrando los documentos fraudulentos que intentaron hacerme firmar, junto con transcripción de la grabación de audio que yo había realizado secretamente. Manipulación emocional mediante referencias repetidas a mi difunta esposa. Presión psicológica para firmar documentos de amplio alcance legal, sin permitir revisión adecuada. Intento de inducir estado de intoxicación etílica mediante servicio excesivo de alcohol. Tomás intervino entonces con autoridad legal absoluta. Basándose en esta evidencia documentada y verificable, el señor Domingo Vargas ha ejercido su derecho bajo el artículo 756 del Código Civil Español de desheredar a su hijo mediante cláusula de indignidad. Los causales incluyen intento de apropiación indebida de patrimonio, falsificación de documentos oficiales, conspiración para privación ilegal de libertad y fraude en múltiples manifestaciones. Siguiente diapositiva mostraba el Nuevo Testamento notariado. Testamento otorgado el 20 de noviembre de 2024 ante la notaria Carmen Vega Ruiz, con 3 testigos presentes. Revoca explícitamente cualquier disposición testamentaria anterior. Establece a Valeria Castillo como única heredera universal, con acceso completo a patrimonio al cumplir 25 años. Adrián Molina y Nuria Castillo Rubio quedan excluidos totalmente de cualquier beneficio patrimonial. Adicionalmente, continué con voz resonando en la sala silenciosa.
He creado un trust familiar irrevocable con activos valorados en 4.480.000. Este trust está administrado por consejo profesional, compuesto por el señor Tomás Benítez Morales, el señor Esteban Navarro Ortiz y la consultora empresarial Mercedes Delgado Campos. Ninguna acción legal que ustedes intenten podrá modificar esta estructura. Adrián finalmente habló su voz quebrada. Papá, soy tu único hijo. Mamá querría que me dieras una oportunidad de explicar, de compensar cualquier error que haya cometido. Me incliné hacia adelante mirándolo directamente a los ojos. Adrián, construí un imperio empresarial desde cero en 45 años. Trabajé 18 horas diarias. Cargué cajas hasta que mis manos sangraron. Negocié contratos en idiomas que apenas hablaba. Sacrifiqué vacaciones, fines de semana, tiempo con tu madre. Todo para darte una vida que yo nunca tuve. Hice una pausa dejando que mis palabras penetraran. Tú intentaste robar ese patrimonio en 45 días. 45 años contra 45 días. Esa es la diferencia entre un hombre que construye valor y un niño codicioso que solo sabe tomar lo que otros crearon. No hay explicación que justifique traición de esta magnitud. No hay compensación posible por intentar destruir la dignidad de tu propio padre. Nuria sozaba abiertamente. Ahora, Adrián tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su expresión mostraba más rabia contenida que arrepentimiento genuino. Tomás colocó la última diapositiva. Tienen dos opciones. Primera, aceptar estas disposiciones sin contestación legal. Segunda, forzar procedimientos judiciales, donde toda esta evidencia será presentada públicamente con alta probabilidad de que el Ministerio Público inicie investigación penal que podría resultar en cargos criminales con penas de hasta 6 años de prisión. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared antiguo. Finalmente, Adrián preguntó con voz hueca: ¿Y Valeria ya sabe todo esto? Asentí lentamente. Ella vive conmigo desde hace una semana con autorización judicial temporal. Será permanente una vez completados los trámites. Tu hija eligió integridad sobre complicidad. Eligió proteger a su abuelo en lugar de participar en tu conspiración. Esa decisión habla más sobre tu carácter que cualquier cosa que yo pueda decir. Les entregué copias certificadas de todos los documentos. Tienen 72 horas para firmar aceptación formal de las nuevas disposiciones testamentarias. O Tomás iniciará procedimientos legales completos. Se levantaron mecánicamente, tomaron los sobres y salieron sin pronunciar palabra adicional. Cuando la puerta se cerró, me desplomé en la silla sintiendo décadas de tensión liberándose simultáneamente. Tomás puso su mano en mi hombro. Lo hiciste bien, amigo. Protegiste lo que construiste y enseñaste la lección más importante que un padre puede dar. Las acciones tienen consecuencias. Las consecuencias de aquella reunión devastadora comenzaron a materializarse con velocidad sorprendente. Adrián y Nuria firmaron la aceptación formal de las nuevas disposiciones testamentarias exactamente 68 horas después, el sábado 1 de diciembre, evitando por escaso margen los procedimientos judiciales públicos que Tomás había amenazado iniciar. Pero firmar documentos no significaba que las repercusiones de sus acciones desaparecieran mágicamente. La primera consecuencia llegó apenas 3 días después de la firma. Ramón Delgado, del BBA, presentó un reporte formal ante la Comisión de Prevención de Fraude Financiero, detallando los 3 intentos de transferencia fraudulenta que Adrián había ejecutado. El banco tenía obligación legal de reportar actividades sospechosas.
especialmente cuando involucraban falsificación de firmas y montos superiores a 50.000 euros. Este reporte activó automáticamente una investigación preliminar del Ministerio Público. El martes 5 de diciembre recibí llamada de una fiscal llamada Elena Torres Pascual, especializada en delitos económicos contra personas mayores. Me solicitó reunión para obtener testimonio formal sobre los acontecimientos. Acudí acompañado de Tomás al edificio de los juzgados en Plaza de Castilla. Durante 2 horas y media relaté cronológicamente cada incidente, mientras Elena tomaba notas meticulosas en su ordenador portátil. Presenté copias certificadas de toda la documentación fraudulenta. Señor, este caso presenta elementos suficientes para proceder con acusación formal, explicó la fiscal después de revisar las pruebas. Estamos ante delitos de falsificación documental agravada, intento de estafa mediante engaño y conspiración para privación ilegal de libertad. La pena combinada podría alcanzar entre 4 y 7 años de prisión efectiva, además de inhabilitación para administrar bienes ajenos durante 10 años. Sus palabras me impactaron a pesar de haberlas anticipado. Le pregunté sobre plazos estimados del proceso judicial. Elena indicó que la fase de instrucción tomaría aproximadamente 6 meses, durante los cuales se recopilarían testimonios adicionales, se realizarían peritajes oficiales de los documentos falsificados y se construiría el caso formal. Necesitaremos testimonio de su nieta Valeria sobre la grabación que realizó. También citaremos al gerente bancario, a la notaria que autenticó su testamento legítimo y posiblemente al falso doctor Cordero, si logramos localizarlo. Mientras, el aparato judicial comenzaba a moverse lentamente. Otras consecuencias golpeaban a Adrián desde direcciones inesperadas. Nuria presentó demanda de divorcio el jueves 7 de diciembre, alegando engaño matrimonial y ocultamiento de actividades criminales. Según me contó Valeria, quien mantenía contacto mínimo con su madre, Nuria estaba furiosa porque el fracaso del plan significaba que ella no obtendría ningún beneficio económico y además enfrentaba potencial complicidad legal. Mamá le gritó a papá que ella nunca hubiera participado si supiera que él era tan incompetente para ejecutar un plan simple. Relató Valeria con tristeza durante una cena en casa. Dijo que se casó esperando estabilidad financiera y que él la había arrastrado a un desastre legal por su arrogancia y estupidez. El divorcio avanzaba rápidamente porque Nuria había contratado abogados agresivos determinados a proteger su propio patrimonio personal de cualquier consecuencia derivada de las acciones de Adrián. El consejo administrativo de mi empresa, ahora formalmente constituido con Tomás, Esteban y Mercedes, convocó reunión extraordinaria el lunes 11 de diciembre. El tema: la posición de Adrián dentro de la compañía. Aunque yo había fundado y construido el negocio, técnicamente Adrián ocupaba un puesto directivo con salario mensual de 9.000 euros y beneficios adicionales valorados en aproximadamente 3.000 euros mensuales. Esteban presentó el caso con datos concretos. Adrián no ha contribuido significativamente a operaciones empresariales en los últimos 18 meses. Su asistencia a la oficina promedia 6 horas semanales. No ha cerrado ningún contrato nuevo desde enero de 2024. Su salario anual de 144.000 euros representa costo puro sin retorno productivo. Mercedes añadió que mantenerlo generaba riesgos reputacionales,
considerando la investigación penal en curso. Votamos unánimemente su remoción inmediata del puesto directivo, efectiva a partir del 15 de diciembre. Tomás redactó la notificación formal citando pérdida de confianza fiduciaria y conducta incompatible con valores corporativos. Esto significaba que Adrián perdía no solo los 9.000 euros mensuales, sino también seguro médico privado, vehículo de empresa, bonificaciones anuales y cualquier posibilidad de ingresos futuros derivados del negocio familiar. Valeria me informó que su padre había intentado conseguir empleo en 3 empresas competidoras durante diciembre, pero las noticias sobre la investigación fiscal ya circulaban discretamente en círculos empresariales madrileños. Nadie quería contratar a alguien potencialmente enfrentando cargos criminales por fraude contra su propio padre. El mundo corporativo es pequeño y la reputación lo es todo. La situación financiera de Adrián colapsó rápidamente sin salario empresarial, enfrentando gastos legales considerables para su defensa penal y el divorcio simultáneo. Tuvo que vender el BMW y mudarse de su apartamento de 3 habitaciones en Salamanca a un estudio más modesto en Carabanchel. Nuria se quedó con la vivienda familiar mediante orden judicial temporal, argumentando que Valeria necesitaba estabilidad durante su último año de bachillerato, aunque la chica ya vivía permanentemente conmigo. El 21 de diciembre, 3 semanas después de la reunión confrontacional, Esteban me llamó con información inesperada. Domingo. Acabo de enterarme por un contacto en el colegio de abogados que Adrián intentó vender información confidencial de la empresa a uno de nuestros competidores principales. Ofreció bases de datos de clientes, contratos exclusivos con proveedores, márgenes de beneficio detallados, todo por 75.000 euros en efectivo inmediato. Mi corazón se hundió. Incluso después de todo lo sucedido, una parte de mí había albergado esperanza microscópica de que Adrián eventualmente reflexionaría, comprendería la magnitud de sus errores y buscaría redención genuina. Esta noticia destruyó definitivamente esa esperanza. ¿El competidor aceptó la oferta?, pregunté. Esteban negó. Antonio Méndez me llamó personalmente indignado. Dijo que nunca haría negocios con alguien capaz de traicionar a su propio padre y empresa familiar. Rechazó la propuesta y me advirtió inmediatamente. Agregamos este incidente al expediente judicial como evidencia adicional del carácter de Adrián. La fiscal Elena Torres consideró que fortalecía el caso sobre su patrón de conducta fraudulenta sistemática. Esto demuestra que sus acciones no fueron errores aislados, sino manifestaciones de una mentalidad criminal consistente, explicó durante nuestra siguiente reunión. En la víspera de Navidad, Valeria recibió mensaje de texto de su padre. Perdí todo por culpa del viejo egoísta. Espero que estés feliz viviendo con tu abuelo mientras tu padre vive en la miseria. Algún día entenderás que yo solo quería asegurar nuestro futuro. Ella me mostró el mensaje con lágrimas en los ojos. Abuelo, ¿él realmente cree que es víctima en toda esta situación? La abracé mientras lloraba. Hay personas que nunca aceptan responsabilidad por sus propias decisiones, cariño. Siempre encuentran a alguien más a quien culpar. Tu padre eligió cada paso de este camino. Falsificó documentos, intentó robarme, conspiró para quitarme mi libertad. Esas fueron sus elecciones.
Las consecuencias que ahora enfrenta son el resultado natural de esas elecciones. No castigos injustos impuestos por un padre cruel. Pasamos la Nochebuena solo nosotros dos, preparando la cena juntos en mi cocina, donde Pilar había cocinado miles de comidas familiares durante décadas. Valeria puso la mesa con el mantel especial que su abuela reservaba para ocasiones importantes. Brindamos con sidras sin alcohol en copas de cristal que habían pertenecido a los padres de Pilar. «Abuelo», dijo Valeria después de la cena, mientras lavábamos platos lado a lado. «Gracias por enseñarme que hacer lo correcto es más importante que mantener la paz familiar falsa. Gracias por mostrarme que la integridad vale más que cualquier cantidad de dinero». Sus palabras me llenaron de orgullo paternal que Adrián nunca lograría inspirar. Esa noche, antes de dormir, saqué una fotografía antigua de Pilar y yo tomada en 1978, un año antes de fundar la empresa. Éramos tan jóvenes, tan llenos de esperanza, tan ingenuos sobre los desafíos que enfrentaríamos. «Lo hice bien, mi amor», susurré a la fotografía. Protegí lo que construimos juntos y encontré a alguien digno de heredar nuestro legado. Pasados 6 meses desde aquella noche del 26 de octubre, cuando mi hijo tapó mi boca delante de 40 invitados. Hoy es mayo de 2025, y mientras escribo estas líneas desde el estudio que compartí con Pilar durante tantos años, puedo decir con absoluta certeza que tomé las decisiones correctas. Valeria vive permanentemente conmigo. El juez aprobó la custodia legal completa el 15 de febrero, después de evaluar su situación familiar y constatar que ella había elegido voluntariamente residir con su abuelo. Nuria no presentó objeciones significativas, probablemente aliviada de no tener responsabilidades parentales que complicaran su proceso de divorcio. La chica cursa actualmente su último semestre de bachillerato con calificaciones sobresalientes. Ha sido aceptada en la Universidad Complutense de Madrid para estudiar Administración de Empresas y demuestra cada día la madurez excepcional que heredó de su abuela. Nuestra rutina doméstica se ha establecido naturalmente con ritmos complementarios. Yo me levanto a las 7 de la mañana, preparo café mientras escucho las noticias y desayuno leyendo el periódico en la misma mesa donde Pilar solía servirme tostadas con mermelada de naranja. Valeria baja alrededor de las 7:30, siempre puntual, ya vestida con su uniforme escolar. Desayunamos juntos conversando sobre sus planes académicos, proyectos escolares o simplemente compartiendo el silencio cómodo que solo existe entre personas que genuinamente disfrutan la compañía mutua. Los fines de semana visitamos a Esteban en su casa de campo en las afueras de Segovia. Elja ha asumido un rol casi abuelo adicional para Valeria, enseñándole aspectos prácticos del negocio de importación que yo manejé durante casi 5 años. Le explica sobre negociaciones con proveedores europeos, márgenes de beneficios sostenibles, gestión de inventarios, relaciones diplomáticas con clientes difíciles. Valeria absorbe cada lección con concentración intensa, tomando notas en un cuaderno que Esteban le regaló con las iniciales VP grabadas en la cubierta de cuero. «Tu abuelo construyó algo extraordinario desde cero», le dice Esteban durante estas sesiones de mentoría. Pero construir es solo la mitad del desafío. Mantener, hacer crecer, adaptarse a nuevos mercados. Eso requiere visión estratégica que se aprende con tiempo y dedicación. Tú tienes ventaja de comenzar con fundamentos sólidos que él estableció,
pero deberás demostrar que mereces ese legado mediante trabajo constante y decisiones inteligentes. La empresa funciona eficientemente bajo administración del consejo que establecimos. Mercedes Delgado ha implementado sistemas de gestión modernos que han incrementado la productividad operativa en 17% durante el primer cuatrimestre. Esteban supervisa relaciones con proveedores históricos, mientras simultáneamente explora nuevos mercados en Europa del Este. Tomás garantiza que todos los aspectos legales permanezcan impecables y transparentes. Los números financieros del primer trimestre de 2025 muestran crecimiento saludable de 9% comparado con el mismo periodo del año anterior. Respecto a Adrián, la situación ha evolucionado predeciblemente. El proceso penal avanza con lentitud característica del sistema judicial español. La fase de instrucción concluyó en abril después de recopilar testimonios de 17 testigos diferentes, peritajes documentales de 5 expertos independientes y análisis forenses de todas las transacciones bancarias cuestionadas. La fiscal Elena Torres presentó acusación formal por 3 delitos: falsificación de documento público agravada, estafa en grado de tentativa y conspiración para privación ilegal de libertad. El juicio oral está programado para septiembre de 2025. El abogado defensor de Adrián intentó negociar acuerdo de conformidad donde mi hijo reconocería culpabilidad a cambio de reducción de pena, pero la Fiscalía rechazó cualquier negociación exigiendo proceso completo dada la gravedad sistemática de los delitos. Según Tomás, la probabilidad de condena efectiva supera el 85%, considerando el volumen de evidencia documental irrefutable. Adrián ha intentado contactarme en 7 ocasiones desde enero. 4 llamadas telefónicas desde números desconocidos que no respondí. 2 cartas manuscritas entregadas por correo certificado que devolví sin abrir. Una aparición no anunciada en mi puerta, un domingo por la mañana que resolví simplemente no abriendo cuando miré por la mirilla y lo vi parado ahí. Durante 20 minutos antes de marcharse finalmente. No, siento satisfacción cruel rechazando estos contactos. Simplemente comprendo que algunas lecciones requieren ser vividas completamente en soledad absoluta para generar transformación genuina, si es que tal transformación resulta posible. Valeria pregunta ocasionalmente sobre su padre. ¿Crees que algún día él comprenderá realmente lo que hizo mal abuelo? Respondo honestamente. No lo sé, cariño. Algunas personas eventualmente alcanzan claridad sobre sus errores después de años de consecuencias. Otras nunca lo hacen, permaneciendo perpetuamente convencidas de que el mundo los trató injustamente. Tu padre elegirá cuál de esos caminos tomar. Nosotros no podemos forzar ese crecimiento. Solo podemos protegernos de sus decisiones destructivas, mientras él decide qué tipo de hombre quiere ser. El divorcio entre Adrián y Nuria se finalizó en marzo. Ella obtuvo custodia compartida de Valeria en papel, aunque la realidad práctica es que la chica vive conmigo con aprobación judicial y visita a su madre quincenalmente por obligación más que deseo. Nuria recuperó su apellido de soltera, vendió el apartamento matrimonial y, según escuché por comentarios indirectos, está saliendo con un ejecutivo bancario 20 años mayor que ella. Algunos patrones nunca cambian. He actualizado mi testamento una vez más en abril, esta vez añadiendo provisiones específicas para educación universitaria de Valeria. El Trust cubre completamente su matrícula en la Complutense, libros, materiales y una mensualidad de 100 € para gastos personales mientras estudia. Al cumplir 25 años, en 2034, recibirá acceso completo al patrimonio que para entonces, si las proyecciones económicas actuales se mantienen,
habrá crecido hasta aproximadamente 5 millones de euros, considerando inversiones conservadoras y crecimiento empresarial sostenido. Esta tarde, después de que Valeria regresó del colegio, nos sentamos en el jardín trasero, donde Pilar cultivaba rosas durante primaveras y veranos. Las plantas han florecido hermosamente este año, casi como si ella todavía estuviera aquí cuidándolas. «Abuelo», dijo Valeria mientras arrancaba pétalos suavemente de una rosa blanca, «¿lamentas haber tenido que hacer todo esto? Desheredar a papá, el juicio, todas las complicaciones legales». Pensé cuidadosamente antes de responder. «Lamento que fuera necesario. Lamento que tu padre eligiera un camino que requirió respuestas tan severas, pero no lamentó las decisiones que tomé para protegerme y proteger lo que tu abuela y yo construimos durante casi 50 años de matrimonio. Si hubiera permitido que sus acciones quedaran sin consecuencias, le habría enseñado que traicionar familia no tiene precio. Esa habría sido la verdadera crueldad, permitirle continuar destruyendo sin límites». Ella asintió pensativamente. «La abuela estaría orgullosa de ti. La abuela estaría destrozada por lo que Adrián se convirtió». Corregí suavemente, pero sí creo que aprobaría cómo manejé la situación. Pilar valoraba la integridad sobre todo lo demás. Ella me enseñó que hacer lo correcto a menudo duele, pero no hacerlo duele mucho más a largo plazo. Mientras el sol se pone sobre Madrid en esta tarde tranquila de mayo, reflexiono sobre la distancia recorrida desde aquella noche humillante de octubre. Transformé el momento más doloroso de mi vejez en oportunidad de enseñar la lección más importante que un padre puede transmitir. Las acciones tienen consecuencias reales. El respeto debe ganarse continuamente, incluso dentro de familias. Y la dignidad personal no está sujeta a negociación sin importar las circunstancias. Mi hijo intentó reducirme a un viejo inútil cuya boca podía ser tapada impunemente. Descubrió, en cambio, que ese viejo había aprendido durante 68 años de vida que la verdadera fuerza no reside en gritos o humillaciones públicas, sino en paciencia estratégica, preparación meticulosa y voluntad inquebrantable de defender lo construido con décadas de sacrificio honesto. El legado que Pilar y yo creamos ahora está seguro en manos de alguien que comprende su valor verdadero. Esa es la única victoria que importa. Todo lo demás son simplemente consecuencias necesarias de decisiones que otros tomaron libremente y ahora deben vivir completamente. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.